¿Cómo está? No podemos darnos la mano. Apaga el teléfono, apaga el teléfono. Ya lo dije. Yo lo pagué. Ok. Yo aguanta tanto. Vamos a ver si dice algo. Vamos a ver si dice algo. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta celebración del 12º domingo del tiempo ordinario y del Día del Padre. Les recordamos a todos los requisitos de distanciamiento social, usar su cubrebocas y el procedimiento de salir de las bancas cuando vayan a recibir la Sagrada Comunión. Las intenciones de esta misa son las siguientes. Por el eterno descanso de Berardo y Karen Villarreal, Julieta Raquel Treviño, José Ramírez Segura, por la salud de Lupe Linán, por las intenciones especiales a Nuestra Señora de Guadalupe, y por el 75 aniversario de boda de Mateo y Lidia Herrera. El miércoles 24 de junio tendremos un programa móvil de verano aquí en San Lorenzo para niños de 5 a 13 años, que será de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana durante 4 semanas. Es gratis. Traigan a sus hijos a disfrutar las diferentes actividades cada semana. Gracias por su atención. Oremos por estos tiempos difíciles en nuestra sociedad. Tienen que y en el correrse un mundo. poquito más. Es una familia. Todos son. Pero adelante está su señora. ¿Es su familia? Ok. Buenos días. Hoy vamos a celebrar la Santa Misa pidiendo especialmente por los padres vivos y difuntos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Iniciamos esta celebración pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropeza y se cae, lo venceremos y pondremos venganza en él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedará de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre y de la mano de los malvados. Palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre aquellos no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más por la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos? Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, replítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las acertos. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la alma. Teman más bien al que puede arrojar al hogar de castigo la alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconoce adelante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor.
Bien, después de un largo paréntesis, hemos vuelto a la lectura del Evangelio de San Mateo, que es el que corresponde para este año litúrgico. La última vez que escuchamos el Evangelio de San Mateo fue en marzo, 1 de marzo, que no sé si todavía estábamos en pandemia o no, pero esa fue la última vez que escuchamos de este Evangelio. Y en aquella ocasión teníamos, el Evangelio nos presentaba a Jesús en el monte dando un famoso sermón que nosotros conocemos con el nombre de las bienaventuranzas. Jesús, como nuevo Moisés, enseña a su pueblo una nueva ley que, sin suprimir los 10 mandamientos, se aplica también para nosotros, los seguidores de Jesús. ¿Qué pasó desde ese momento hasta el Evangelio que hoy hemos escuchado? En el Evangelio de San Mateo, Jesús realiza 10 milagros, mediante los cuales la gente que estaba a su alrededor se dieron cuenta que en Jesús tenían no simplemente un nuevo Moisés, sino alguien que es superior a Moisés, y no solamente por su doctrina, por su enseñanza, sino porque Jesús obra con autoridad sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre los demonios. Eso es todo lo que hace Jesús en estos 10 milagros que narra el Evangelio de San Mateo. Y durante esos 10 milagros, Jesús además va, podemos decir hoy en día, incrementando su popularidad. Jesús se hace más y más famoso, y Jesús llama a sus primeros discípulos y los comienza a formar. Dentro de esos discípulos están los 12 apóstoles. Jesús llama discípulos de acuerdo a la costumbre de los hebreos. Jesús fue considerado un maestro en su tiempo y fue considerado un profeta por la gente. Por lo tanto, lo que corresponde a estas dos actividades es que tenga discípulos. Entonces Jesús llama a estos discípulos. Ahora bien, la costumbre era que la tarea del discípulo, la tarea fundamental del discípulo era escuchar la enseñanza del maestro o del profeta y ponerla en práctica en su propia vida. Jesús, a estas dos actividades propias del discípulo, agrega una tercera actividad que nosotros la encontramos en los evangelios. Jesús no solamente llama a los discípulos, sino que además Jesús los envía para una misión. Y la misión de los discípulos es la misma misión que la de Jesús. Jesús estuvo entre nosotros anunciando la llegada y la presencia del reino de Dios entre nosotros. Y por lo tanto, los discípulos tienen también esta misión: anunciar a todos los hombres la llegada y la presencia del reino de Dios entre nosotros. Todo eso el evangelista lo comprime, toda esa enseñanza de Jesús, el evangelista la comprime en lo que es el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, del cual hoy hemos escuchado una pequeña parte que se encuentra casi al final de este capítulo 10. Entonces, el capítulo 10, en un principio, Jesús da instrucciones a los discípulos cómo deben llevar a cabo esta misión que Jesús les ha encomendado. Entonces Jesús da una serie de misiones: cómo deben ir vestidos, dónde deben hospedarse, con qué actitud deben presentarse
ante la gente, bueno, todo ese tipo de instrucciones, y la mayor parte del capítulo está dedicada a darles a los discípulos ánimo y coraje para valor para cumplir con esta misión. Entonces, ahora, el evangelista, para componer este capítulo, junta una serie de predicaciones de Jesús y las pone todas en el mismo capítulo, ¿no? Por eso es que si nosotros atendemos bien el evangelio que hoy hemos escuchado, vamos a ver que al principio Jesús se está refiriendo al silencio, y al final Jesús se está refiriendo a quienes lo rechazan a Él, o a quienes lo niegan a Jesús. Son dos actitudes distintas que se encuentran muy cerca en el texto. También tenemos que tener muy en cuenta que cuando leemos este Evangelio no es bueno leerlo rápidamente, porque las frases de Jesús suelen ser un poco duras. Esto se debe a que son distintas predicaciones que han sido puestas todas juntas, ¿no? Pero a nuestra lectura contemporánea las frases pueden ser muy duras. Por ejemplo, aquí Jesús dice que hay que temer a Dios porque Él es el que puede matar el alma. O sea, el argumento de Jesús es más elaborado. Empieza diciendo, no hay que temer a los hombres, porque ellos pueden matar el cuerpo. Más bien hay que temer a Dios, que es el que puede matar el alma. Ahí se entiende un poco mejor la expresión. O sea, el tema es no temer a los hombres. Inmediatamente Jesús en el Evangelio dice, pero atención, no se preocupen si le matan el cuerpo, porque ustedes son importantes para Dios y Dios tiene cuidado de ustedes, y por eso viene la referencia a los pájaros, ¿no? Dos pájaros se compran por una moneda, ¿cómo Dios no va a tener atención de ustedes? Y después dice también el tema de hasta los cabellos que tienen en la cabeza, Dios sabe cuántos son. Yo no le doy mucho trabajo a Dios, por supuesto, pero bueno, ese es otro tema. Pero eso quiere decir, Dios sí tiene atención a nosotros y no hay que temer de que Dios vaya a matar el alma. Pero la expresión suena un poco fuerte. Lo mismo al final, o sea, Jesús dice, ojo, que si ustedes me rechazan a mí, yo los puedo rechazar a ustedes ante el Padre. Entonces, claro, uno se asusta, porque dice, ¿cómo? Jesús nos va a rechazar a nosotros. Pero hay que entender todo el contexto del texto, y el texto lo que está diciendo es, en definitiva, no le teman a los hombres, sino que más bien hay que estar atentos a cumplir con esta misión que Dios nos ha dado. Y Jesús tiene dos expresiones. Una ya me he referido, esta de los pájaros y el cabello, en la cual nos quiere decir, Dios tiene cuidado de nosotros, cualquiera sea la dificultad que nosotros vayamos a sufrir por cumplir con nuestra misión de cristianos, cualquiera sea esa dificultad, Dios de alguna manera está protegiéndonos, está atento a nuestra situación y nos protege aunque nosotros no nos demos cuenta. Y además la primera cuestión que queda clara al principio es que Jesús nos alienta a que aquello que hemos escuchado de una manera como un susurro o en cierto lugar oculto, pues nosotros tenemos que proclamarlo de una manera abierta y pública, y esto tiene que ver con lo que significa una buena noticia. Cuando nosotros tenemos una buena noticia, cualquiera sea esa buena noticia, nosotros salimos inmediatamente a anunciar esta buena noticia, principalmente a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Por eso es natural que Jesús diga, si acaso nosotros tenemos esta buena noticia y la hemos escuchado
como un susurro o en secreto, pues hay que proclamarla sin tener miedo. Es bueno recordar que esta es nuestra misión, anunciar una buena noticia, no anunciar futuras catástrofes, no anunciar noticias pesimistas, sino tenemos que anunciar la buena noticia de que el reino de Dios está presente y activo entre nosotros. Nosotros somos mensajeros, podemos decir así, positivos, no mensajeros negativos, no mensajeros que tienden a deprimir y a asustar. Esto lo digo porque muchas veces, no solamente entre los católicos, pero entre los cristianos, quienes anuncian el Evangelio, pues vienen con mensajes acerca del fin del mundo, acerca de la corrupción del mundo en el que vivimos. El fin del mundo llegará en su momento y la corrupción que vivimos en este momento no es peor ni mejor que la corrupción que se vivió en el pasado. Es distinta porque estamos en otro tiempo y por lo tanto es distinta. Antes no existían pandemias, ahora sí. Pero no ha cambiado, en realidad ha cambiado la forma, pero el mundo es tan pecaminoso y malo como era antes. No hemos inventado ningún nuevo pecado nosotros. Estamos siempre dentro de los 10 mandamientos que no los llegamos a cumplir, es lo mismo, ¿no? ¿Ok? O sea, nosotros tenemos una buena noticia. Esto es importante que lo tengamos bien presente en nuestro corazón. Tenemos una buena noticia, tenemos entonces la misión, y esta misión es una misión positiva. Fíjense en la primera lectura del profeta Jeremías. Si ustedes la leen atentamente, van a ver cómo hay una diferencia profunda entre Jesús y Jeremías. Jeremías también fue un profeta, fue llamado por Dios. Jeremías entonces cumplió con su misión y claro, la gente se molestó por el anuncio de Jeremías y entonces Jeremías, consciente de que él había cumplido con su misión, él espera que Dios, sea vengativo con aquellos que no quisieron escuchar al profeta. Entonces Jeremías está esperanzado, pero su esperanza ¿en qué consiste? En que él quiere ver cómo Dios se venga de los demás. Esa es la diferencia entre Jeremías y Jesús. Jesús jamás fue violento, Jesús muere en la cruz perdonando a sus enemigos y nos enseña a nosotros a hacer lo mismo, no a ser vengativos, no a ser personas que traen los problemas y que traen la parte negativa, sino a ser personas que son capaces de perdonar, a ser personas que siempre ven el lado bueno de la situación y pueden entonces ayudar y alentar a los demás a vivir el reino de Dios aquí entre nosotros y esperando el futuro. Entonces, esta es nuestra misión. Nosotros estamos viviendo como humanidad, no simplemente como San Antonio, no simplemente como Texas, no simplemente como Argentina, sino estamos viviendo un momento. Nos hemos quejado porque no podíamos venir a misa, nos quejamos ahora porque tenemos que usar barbijo, o como le dicen aquí, máscara, porque tenemos que tener una serie de precauciones, porque, siempre tenemos alguna cuestión de que sentirnos un poco incómodos. Veamos el lado positivo, cuidando a nuestros hermanos. Esto es lo importante. Me parece importante
que distingamos incluso, ¿no? O sea, una cosa son los mandamientos. Los mandamientos vienen de Dios. Otra cosa son los preceptos de la iglesia. Los preceptos de la iglesia vienen de la iglesia, justamente. Entonces, venir a misa todos los domingos es un precepto de la iglesia. Por eso el obispo de esta diócesis ha podido hacer un decreto mediante el cual nosotros, si no venimos a misa el domingo, no estamos en pecado, no hemos cometido ningún pecado, ¿no? Porque es un precepto de la iglesia. Pero el obispo no puede suprimir los mandamientos. Tal vez no podamos venir a misa todos los domingos. Tal vez no podemos estar cómodos como estábamos antes en el templo. Sí, puede ser. Pero ojo, nuestra misión no es venir a misa aquí. Nuestra misión empieza cuando salimos. ¿Y cuál es nuestra misión? Anunciar el reino de Dios a los hombres según Jesús, o si ustedes quieren, amar al prójimo. Amar al prójimo. Esa es nuestra misión. Y eso se puede hacer aún desde nuestra casa. Aún encerrado en nuestra casa podemos amar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo. Ese es el testimonio que Jesús nos pide. Jesús nos amó en el peor momento de su vida, cuando Él no podía hacer nada por nosotros, estando en la cruz. No podía bajarse de la cruz para ayudarnos en nada. Y sin embargo, en esa cruz nos salvó. A nosotros nos toca estar en la casa, no andar de parranda, no andar de party, ¿no es cierto? Nos toca eso, pero ahí podemos ayudar a nuestro prójimo. La cuestión es estar atento a cómo vamos a ayudar a nuestro prójimo, ¿ok? Bueno, nos ponemos de pie y vamos a rezar todos juntos el credo. Creador de todo, creo en Cristo. Dios y se subió con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una. Confieso que hay un solo bautismo. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llevemos nuestras oraciones y súplicas ante nuestro Dios, que ha rescatado a los pobres. A cada intención respondemos normalmente: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que tengamos el valor de ser testigos de Cristo en todas las partes del mundo, sin importar los obstáculos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los líderes del mundo que valoran a sus pueblos, cuyos habitantes se les ha sido confiados, sobre todo a los pobres y a los más vulnerables. Roguemos al Señor
escúchanos, Señor. Por nuestros padres, abuelos, tíos y todos aquellos que han sido como padres para nosotros, los que aún están entre nosotros y los que han pasado a gozar de la vida eterna. Roguemos al Señor, escúchanos, Señor. Para que cada uno de nosotros escuche la angustia de aquellos que han soportado la injusticia del racismo, responda con humildad y resuelva reparar los males que han sufrido. Roguemos al Señor para todos los que están por todos los que están enfermos, por todos los que sufren de COVID-19 y por todos los que han muerto. Roguemos al Señor. Elevemos en silencio las oraciones que guarda nuestro corazón, tanto las que hemos expresado verbalmente como aquellas que han quedado en nuestro interior, con las oraciones de nuestro patrono San Lorenzo. Roguemos al Señor. Dios omnipotente, de donde proviene toda nuestra fortaleza, concédenos la gracia y el valor para ser testigos fieles todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con fe viva y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, el obispo auxiliar Michael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos:
confiadamente la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Perdona nuestras, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor.
Bueno, les pido a los padres que se pongan de pie para recibir la bendición. Dios de todo consuelo disponga los días de ustedes en su paz y los llene de su bendición. Amén. Que los libres siempre de toda perturbación y afiance en su amor sus corazones. Amén. Que llenos de fe, de esperanza y de caridad, pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna. Amén. Y que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, ahora nos ponemos... Sí. Dios Padre, te damos las gracias por este hombre, que es Padre, no por sangre, pero por la fe. Que siga Él dándonos la fuerza para crecer en nuestra fe, que siga Él con el empeño de perseguir tu camino. Te pedimos esto por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Hermanos y hermanas, nuestra misa ha terminado, ¿no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Muy adelantado? Sí, un poquitito. Oremos, ahora sí nos ponemos todos de pie. Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora sí. Hermanos y hermanas, nuestra misa ha terminado. Vayan y vivan el Evangelio. Gracias. No olviden que retirarse tienen que hacerlo por los laterales.